Entonces, el tema de esta noche, sacrificio de amor extravagante, parte número 2. La semana pasada decíamos que un sacrificio de amor extravagante será público, será público. Un sacrificio de amor extravagante es tan extravagante que la gente se va a dar cuenta de lo que pasó. La gente se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. En este caso, la gente se dio cuenta y la gente murmuró. Y el punto número 2 es que un sacrificio de amor extravagante será malentendido y criticado, juzgado, criticado, malentendido. Y sí, efectivamente, les voy a poner un ejemplo. Este fin de semana, y no voy a decir quién porque él quiere estar de incógnito, quiénes más bien diría, porque ellos quieren estar de incógnito. Pero hubo dos hermanos que tuvieron la amabilidad de ayudarnos a mí y a mi familia pintando uno de los cuartos. Entonces yo estoy seguro que a ellos dos, sus amigos que no sean cristianos y que no conozcan de la palabra de Dios, seguramente le preguntaron, ¿qué hiciste este fin de semana? Y bueno, pues ellos respondieron, no, estuvimos pintando ahí, ayudándole a una familia a pintar. ¿Hace cuánto tiempo estuviste? Pues estuvimos ahí el viernes y el sábado. ¿Cuánto tiempo? Pues el viernes 2 horas y el sábado casi como 5 horas. ¡Qué bárbaro! ¿Y como cuánto dinero entonces ganaste ese fin de semana? Y entonces ellos van a responder, no, nada, nosotros lo hicimos por amor. Y entonces estas personas que no conocen a Dios se van a quedar, ¿qué? ¿Cómo desperdiciaste tu tiempo así? Debías haber cobrado, debías haber aprovechado ese tiempo para ir a trabajar en algún otro lado y hubieras hecho mucho dinero. Entonces, cuando hay un sacrificio de amor de este tipo, lo más seguro es que sea criticado y que sea malentendido. La semana pasada observábamos cómo con sus actos María y Judas demostraron lo que había en su corazón. María como fruto de su gran devoción, y también hablamos de lo que significaba la palabra devoción, pero entonces como fruto de su gran devoción por Jesús, ella llevó a cabo un acto de amor extravagante en el cual a ella no le importó la pérdida financiera, a las críticas de los líderes religiosos, y finalmente no le importó su propio bienestar, porque hablábamos la semana pasada que el repudio de los líderes religiosos fácilmente se hubiera podido haber traducido en una agresión física. Pero a María no le importó ninguna de estas cosas y ella llevó a cabo este acto de sacrificio, de amor por nuestro Señor Jesucristo. Judas, por otro lado, y otra vez aquí en la palabra que nosotros estamos leyendo en Marcos, no menciona que Judas fue de los que se molestó, pero el Evangelio de San Juan, el apóstol Juan, sí nos revela que Judas fue el primero que se molestó bastante que se haya hecho este desperdicio en su mente. Esto fue un gran desperdicio. Entonces Judas fue el que lideró este malestar, este enojo en contra del desperdicio que había llevado a cabo a María. Entonces decimos que por otro lado, desatisfecho con las acciones de Jesús, decíamos que lo más seguro es que el concepto de Judas en cuanto al Mesías se refiere, seguramente era muy similar o iba de acuerdo a lo que la gran multitud judía esperaba del Mesías. Este era un concepto militarista. Ellos esperaban que el Mesías fuera un tipo de liberador de sus opresores, alguien que los iba a liberar del yugo de los romanos. Esta línea de pensamiento es una que esperaba que el Mesías viniera y tomara venganza, viniera y obtuviera poder político, viniera y llevara a cabo la retribución. Pero cuando Judas se da cuenta que el mensaje de Jesús es uno de amor, que el mensaje de Jesús es uno de reconciliación, que
que el mensaje de Jesús es uno de riquezas celestiales, no riquezas terrenales, pues ahí entonces comienza su desilusión. Y pareciera que esta muestra de amor extravagante por parte de María fue la gota que derramó el vaso, la gota que derramó el agua del vaso. Entonces Judas va y él traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. Y algo que quisiera que ustedes se den cuenta que es muy interesante, a mí me pareció muy interesante, es que, como decía la hermana Patricia, o fue Kim, no me acuerdo, lo que recibió a Judas por entregar a Jesús fueron 30 piezas de plata. Y de acuerdo a los historiadores, cuando una persona compraba a un esclavo, el precio normal estaba en las 30 piezas de plata. Lo que nos está indicando entonces que Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por el precio de un esclavo. Parecería esto indicar entonces que de alguna manera en la mente torcida de Judas, él veía a Jesús como su posesión. Él veía en Jesús a alguien a quien él le dedicó mucho tiempo solamente para darse cuenta al final que Jesús no lo iba a llevar a donde él quería. Porque los judíos con este tipo de pensamiento pensamos entonces que tal vez Judas lo que él esperaba es que una vez que Jesucristo tomara el poder y se convirtiera en el nuevo rey físico aquí en la tierra del Estado de Israel, pues que él, por ser uno de sus seguidores cercanos, se convertiría también en una persona de poder. Cuando todo esto falló, entonces a Judas ya no le gustó. Seguimos pues entonces, ahora estos fueron los dos primeros puntos. Un sacrificio de amor es público. Un sacrificio de amor normalmente va a ser malentendido y va a ser criticado. Y tercero, punto número 3, un sacrificio de amor extravagante será recordado. Un sacrificio de amor extravagante será recordado. Marcos capítulo 14, versículos 6 al 9 dice: pero Jesús dijo, dejadla. Él se dio cuenta de la agresión que estos hombres estaban sintiendo sobre María. Se dio cuenta cómo la estaban viendo, cómo la estaban juzgando, cómo estaban murmurando en contra de ella. Así es que Jesús responde y les dice: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ella ha hecho por mí. Siempre vas a tener a los pobres con vosotros, y cuando queráis les vas a poder hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis. Ese es un buen dato, porque hay aquellos que piensan que como seguidor de Jesús, pues nunca te va a ir mal. Si eres un verdadero seguidor de Jesús y si verdaderamente tienes fe en Él, nunca te vas a enfermar. Yo no sé cómo les explican la muerte, pero nunca te vas a enfermar y vas a tener todo el dinero que quieras y todos los carros que quieras y la vas a pasar bien como seguidor de Jesús. Pero la realidad de las cosas es que cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra, y hablábamos de esto hace unas semanas, y cuando Él finalmente regresó, ascendió y se sentó a la diestra de su Padre, quedaron muchas gentes atrás enfermas, muchas gentes que se siguieron muriendo, y también quedaron muchos, pero sí que muchos pobres, porque Jesús no nos ofrece riquezas, salud, bienestar aquí en la tierra. Lo que Él nos ofrece es la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, la gloria, las riquezas celestiales. Esa es su promesa. Y aún así, en su misericordia, de cualquier manera, Él nos da todo lo que necesitamos, y eso no lo podemos negar. Pero eso no es lo que Jesús nos promete.
Bueno, entonces en el versículo 6 Jesús le dice a María, déjenle en paz, dijo Jesús, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Las palabras de Jesús resuenan en este cuarto que estaba lleno de hombres, de fariseos, de líderes religiosos, y ahí en medio de estos hombres está María, completamente algo contracultural, decíamos la semana pasada, y estas palabras resuenan por parte de Jesús. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Entonces, al hacer esto, Jesús declaraba a las personas que estaban ahí que el sacrificio de María había sido recibido. No fue así con Caín. ¿Se acuerdan cuando Caín trajo su sacrificio? El sacrificio de Caín no fue agradable a Dios. Pero el sacrificio de Abel fue agradable a Dios, fue recibido. Aquí Jesús estaba declarando que el sacrificio de María había sido recibido, que Él estaba complacido con María y que su ofrenda a Él, porque recordemos que Jesús era 100% hombre, pero también Jesús era 100% Dios, que su ofrenda a Él, porque Jesús es Dios, había sido recibida con olor grato, con olor agradable. Y así Jesús hace en los siguientes versículos 3 observaciones importantes en cuanto a María. En el versículo 8 dice Jesús, ella hizo lo que pudo. María lo dio todo sin reservas. Y es interesante en ese momento considerar que Jesús no esperaba que María le diera lo que no tenía o lo que no podía dar. Jesús no estaba pidiendo o esperando lo imposible de María, solamente lo que ella pudiera dar. Y María decidió darlo todo. Número 2, en el versículo 8 también dice, ungió, lo que hizo María fue, ungió mi cuerpo, dice Jesús, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Es que este sacrificio de amor extravagante por parte de María tenía un significado profético de lo que iba a acontecer en los próximos días. María de manera profética estaba anunciando a las personas que estaban ahí, de la manera en que ella ungió a Jesús, ella estaba anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9, Jesús hace la promesa que nos lleva a este tercer punto. Jesús hace la promesa de que su sacrificio, este sacrificio de María, nunca sería olvidado y que se mencionaría por todas partes del mundo cada vez que este evangelio fuera predicado. Siempre el nombre de María iba a ser mencionado, y aún hoy, en el año 2021, lo seguimos haciendo. Entonces, un sacrificio de amor extravagante será recordado. Y último punto, un sacrificio de amor extravagante se levantará en claro contraste en contra de actos de traición. Un sacrificio de amor extravagante se levantará en claro contraste en contra de actos de traición. Leamos Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, el concepto que algunas personas tienen en cuanto a Jesús es que Jesús es alguien útil. Lo voy a repetir una vez más, solamente para asegurarme que todavía me están oyendo. El concepto que algunas personas tienen de Jesús es que Jesús es alguien útil para ellos por las cosas que ellos creen puedan sacar de Jesús. Pero el concepto que otros tienen de Jesús es que Jesús es hermoso. ¿Sí me entienden? Eso es bien diferente. Son dos tipos de conceptos bien diferentes. Para unos Jesús es útil y hay manera de sacarle provecho. Pero para otros Jesús es hermoso.
Lo que pasa es que este segundo concepto es la única manera que nosotros reconozcamos que Jesús es hermoso. Es la única manera en que podemos llegar a un punto donde finalmente entendemos completamente su mensaje, su filosofía y su identidad. La identidad de Jesús. Entonces, para María, Jesús era hermoso. Y por lo tanto, ella le entregó todo lo que tenía, hasta lo más valioso, lo más sagrado, ella lo entregó. En contraste, tenemos a Judas, porque para Judas Jesús era alguien útil, alguien que le iba a servir para cumplir sus ambiciones, tal vez, o por lo menos eso es lo que él pensaba. Entonces, para Judas Jesús era alguien útil, y su objetivo primordial de estar ahí en este grupo era de sacar de Jesús todo lo que él pudiera. De hecho, el Evangelio de San Juan nos dice, en el mismo evento, nos dice que una de las razones por las cuales Judas se molestó es porque si se hubiera vendido este perfume, ese dinero hubiera ido al grupo y Judas se encargaba del dinero del grupo, era el que estaba a cargo del dinero del grupo. Y Juan, yo no sé si había pleito entre Juan, pero parece que entre Juan y Judas, pero parece que el apóstol Juan es el que nos da todos los detalles que nos faltaban de Judas. Entonces dice Juan que la razón por la que se había molestado Judas era porque él se ayudaba a sí mismo de la bolsa, ¿sí? De la bolsa del dinero. Y ahí está entonces el problema, ahí está el enojo, ahí está donde vemos que para Judas este grupo, Jesús era alguien o algo útil para las ambiciones que él tenía. Y así Judas entonces toma la iniciativa de ir ante el supremo sacerdote, o sea, ante el Sanedrín. Decíamos la semana pasada que el Sanedrín era formado por el sumo sacerdote y los escribas. Y entonces va para entregarle a Jesús. En Marcos 14:10 nos dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Y como les decíamos la semana pasada, esto les cayó como anillo al dedo, porque al inicio del capítulo vemos que ellos ya estaban tramando como con engaños, de una manera maliciosa, poder capturar a Jesús, pero no se atrevían. Y así que finalmente llega Judas, él les ofrece entregarles a Jesucristo y ellos le dan 30 monedas de plata. Y ahí se cumple la profecía de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 al 13, donde habla hasta exactamente la cantidad por la cual nuestro Salvador iba a ser vendido. Drew, on the next one, right below this, can you put that slide, please? Entonces, ahora quisiéramos una comparación entre María y Judas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo la comparación de ellos dos? Porque este evento casi se llevó, estuvo overlapping. ¿Cómo se dice overlapping? Estuvo uno sobre el otro. Fue casi simultáneo. Gracias. Fue casi simultáneo. Estaban los dos ahí presentes, pero ambos tenían un corazón diferente. Tenemos entonces a María. Ella era una mujer común, simple y sencillamente. Judas era un hombre, y sabemos que por la cultura, pues eso ya lo elevaba un poquito. Y no solamente era un varón, pero era uno de los de los 12. María dio lo que pudo a Jesús. Lo que pudo, ella se lo dio. Judas tomó lo que pudo de esta situación. María bendijo a su Señor. Judas traicionó a su Señor. María amó a su Señor. Judas, ¿en cuál me quedé? Usó a su, de aquí las letras están bien chiquitas. Judas usó a su Señor. María hizo algo hermoso por su Señor. Judas hizo algo terrible por su Señor.
María sirvió a Jesús. Judas lo vendió como un esclavo. María será recordada por su devoción a Jesús. Judas será por siempre recordado por su traición. Cómo me gustaría que nosotros pudiéramos decir con toda seguridad que somos como María, y que somos como María todo el tiempo. Pero la triste realidad es que muchas veces nos comportamos como Judas. Nos comportamos como Judas por nuestras acciones y por nuestros pensamientos. Y porque en nuestra mente, ahí atrás de nuestra mente, estamos pensando qué es lo que Dios me va a dar por esto, qué es lo que voy a poder sacar de esta situación, qué es lo que voy a poder sacar de Jesús. Pero ahí en ese momento, cuando nos sentimos como el más vil, o por lo menos yo, hablando yo de mí mismo, cuando me siento como el más vil de los pecadores, ahí en ese momento soy recordado que solamente el Evangelio de mi Señor Jesucristo es suficiente para la salvación de mi alma pecadora. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tenemos el ejemplo de Pedro. No solamente Judas fue el que traicionó a Jesús. Recordemos que cuando vinieron y le apresaron, todos salieron huyendo. Uno salió huyendo con tanto temor que hasta dejó su túnica atrás y corrió desnudo. No solamente esto, sino que Pedro, después de que le juró a Jesús completa lealtad, y le dice Pedro, aunque todo el mundo te negara, aunque todo el mundo te abandonara, yo nunca lo voy a hacer. Sin embargo, esa misma noche cuando Jesús fue apresado y antes de que el gallo cantara, Pedro lo traicionó 3 veces. ¿Por cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre Judas, la traición de Judas, y la traición de Pedro o de cualquiera de los otros apóstoles? Pues la diferencia fue el corazón. Porque en cuanto Pedro se dio cuenta y el gallo cantó y se acordó de las palabras de Jesús, cayó de rodillas llorando, llorando, llorando. Pero Judas, en lugar de arrepentirse y cambiar su corazón, él buscó la salida rápida, porque se sintió mal, se sintió incómodo, pero ese sentimiento no lo llevó al arrepentimiento. Ese sentimiento lo llevó a la cobardía, a una salida de carrera. Entonces, sí, yo creo que los que estamos aquí muchas veces hemos estado de este lado, del lado de Judas, y se nos ha olvidado su amor, se nos ha olvidado su misericordia, se nos ha olvidado todo lo que Él nos ha dado, y nos hemos vuelto ávaros, nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto a lo mejor hasta un cuanto flojitos en cuanto a nuestra fe se refiere. Pero lo importante de todo esto no es nada más darnos cuenta de nuestra situación y quedarnos ahí, pero es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos delante del Señor, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para rescatar nuestra alma pecadora y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, los quiero invitar a que nos pongamos de pie para terminar así nuestra serie con una oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tú siempre estás dispuesto a darnos una oportunidad más. No importa qué tan Judas nos hayamos portado. Gracias, Señor, porque tú perdonas un corazón arrepentido y humillado. Y esta noche nos queremos arrepentir y nos queremos humillar delante de ti. Y confesar, Señor, que somos pecadores, y confesar que te hemos fallado, pero, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti te pedimos perdón. Y reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, que te amamos, que tú eres hermoso, que nos has dado tanto, Señor. Perdónanos si hay en nosotros un corazón engreído, un corazón orgulloso, un corazón avaro. Perdona, Señor.